hablar del marco conceptual de las normas internacionales de información financiera tiene un esquema de 4 grandes temas. En esta oportunidad nos vamos a centrar en el capítulo 2, características cualitativas de la información financiera. Antes de comenzar a discutir o a platicarles sobre estas características cualitativas, recordemos que la información con propósito general persigue brindar información a los inversores, acreedores y otro tipo de deudores o de acreedores. Entre otras cosas, se busca dar la información sobre los recursos económicos de la empresa, sobre los derechos que los acreedores tienen sobre estos recursos, sobre los efectos que las transacciones de la empresa tienen sobre los recursos económicos y sobre los derechos que los acreedores tienen sobre esos recursos económicos. Una transacción de una compra-venta tiene un efecto sobre los recursos económicos y sobre los efectos de los acreedores si esta compra-venta se hizo al crédito. Entonces vamos a hablar de estas características cualitativas. Comencemos. Tenemos dos características fundamentales: la representación fiel y la relevancia. Cuando hablamos de la relevancia, tenemos que de alguna manera recordar que una información es relevante cuando es útil para la toma de decisiones financieras. ¿Y cuándo va a ser útil? Cuando de alguna manera me permita predecir o confirmar cierta información. No es que vayamos a presentar pronósticos en los estados financieros, sino que la información de las ventas, de las compras, del monto de los activos, del monto de los pasivos, si analizamos 1, 2 o 3 años, me permitirían de alguna manera predecir el comportamiento, el rendimiento que yo como analista financiero puedo esperar de la empresa. Entonces, una información es relevante cuando es útil para la toma de decisiones y lo va a ser cuando de alguna manera tenga un efecto predictivo que me permita predecir o confirmar ciertas predicciones que hayamos hecho sobre esta empresa. La representación fiel. Debemos de revelar en los estados financieros con cantidades y con enunciados, con nombres de cuentas, la esencia de los recursos, la esencia de las transacciones de los que representamos en los estados financieros. Cuando representamos fielmente la información, podemos decir que la información la representamos fielmente cuando es libre de error, cuando no tiene sesgo y cuando es completa, ¿verdad? Cada uno de estos criterios o consideraciones es importante para que revelemos o representemos fielmente cada una de las transacciones. Libre de error, ya que el haber hecho un cálculo aritmético incorrecto, haberlo registrado en una cuenta incorrecta, no va a permitir al usuario tomar una información sobre datos reales. La decisión que van a tomar va a ser incorrecta por la información que les estamos trasladando. Debe de ser completa. De alguna manera yo pudiera en mis estados financieros, por ejemplo, en mi balance, presentar clientes a 90 días, clientes a 120 días. Sin embargo, la mayoría de empresas lo que hacemos es representar clientes por un monto. Pero esto, para que sea completa la información, la presentamos en notas a los estados financieros y así, de alguna manera, completamos la información para que sea completa, valga la redundancia, y libre de sesgo. No debemos de alguna manera presentar las transacciones con algún sesgo tendiente o con alguna subjetividad que pretenda revelar o mejorar las condiciones financieras de mi empresa. Entonces, estas dos, en resumen, son las dos características cualitativas fundamentales: la relevancia y la representación fiel. Tenemos las características cualitativas de mejora, que son la comparabilidad, la comprensibilidad, la subjetividad y la oportunidad, que permiten mejorar la información o la representación fiel y la relevancia.
Oportunidad. ¿A qué se refiere la oportunidad? Ser oportunos. Presentar la información en el momento adecuado para la toma de decisiones. A los inversores, a los acreedores, pierde esa toma de decisiones, pierde esa eficiencia, la información, si por presentarla completa, si por de alguna manera reunir toda la información nos tardamos mucho tiempo, aunque cumplimos la característica fundamental, no va a ser oportuna, no va a tener esa importancia para los usuarios de la misma. O sea, con la oportunidad mejoramos nuestra información financiera. Tenemos de igual manera la comprensibilidad. La información y los estados financieros deben de estar elaborados de alguna manera que todos los usuarios que tengan ese conocimiento básico de contabilidad la comprendan. No vamos a perseguir que un usuario que no tiene ninguna información o capacidad contable pueda conocer o comprender la información. Va dirigida a aquellos usuarios que tienen esos conocimientos básicos. Debemos de elaborarla pensando en esos usuarios que tengan esos conocimientos y que van a comprender lo que les trasladamos. Luego tenemos la comparabilidad, es decir, debemos de mantener nuestras mismas políticas para que los usuarios puedan comparar, puedan ver desviaciones que existen de un periodo a otro o con otras empresas similares. Y tenemos ya por último, ya analizamos la oportunidad, la comprensibilidad, la comparabilidad y nos queda la verificabilidad. Que de alguna manera los usuarios puedan verificar la información que les trasladamos, puedan comparar de una manera directa. Por ejemplo, un auditor pueda ir a revisar, hacer un arqueo de caja, va a poder verificar la información que tenemos. Eso puede ser una verificación en forma directa o puede ser en forma indirecta a través de una observación. Entonces, como les comento, es donde tenemos de interrelacionar las características fundamentales y las características de mejora. En cuanto a la relevancia, ¿qué ejemplo pudiéramos tener de su relación con las características de mejora? La relevancia busca tener aquella información que nos permita tomar decisiones. Habíamos visto que debe ser completa, pero ¿qué tan relevante o qué tan útil va a ser, por ejemplo, que yo tenga que revelar mi empresa tiene camisas de color rojo, camisas de color azul, camisas de color verde, o vaya de alguna manera a revelar, tengo bicicletas para niños, para adultos, de doble asiento? ¿Hasta dónde esa información es útil para los usuarios? Es lo que tenemos que analizar. Y si la información de alguna manera vemos que no es útil de esa manera segregada, la podemos agrupar. O sea, debemos de presentar la información agrupada y crear aquellos rubros que nos permitan tomar decisiones adecuadas. Como les comento, yo creo que a ningún usuario le sería útil conocer cuántas camisas, cuántos carros, cuántos vehículos de determinado color. Me sirven unidas, agrupadas. Entonces ahí es un ejemplo de la relación que pueda existir entre la característica de relevancia y de las de mejora. Espero que este video les sea de utilidad y próximamente estaremos trasladando videos sobre los demás capítulos del marco conceptual de las normas internacionales de información financiera. Muchas gracias.